Ayer mi cuñado, el esposo de mi hermana, invitó inesperadamente a mi esposa a almorzar, diciéndole que tenía algo importante que discutir con ella. Cuando mi esposa me informó de la invitación, parecía perpleja pero no excesivamente preocupada. ¿Crees que se trata de mi hermana?, me preguntó frunciendo el ceño. Tal vez estén teniendo problemas y quiera una perspectiva femenina sobre las cosas. La situación me pareció inusual. Mi cuñado nunca había contactado a mi esposa de esta manera, aunque le enviaba mensajes de texto con frecuencia a ella y a otros miembros de la familia sobre cosas cotidianas, así que no le di mayor importancia. Después de todo, éramos una familia unida y no era raro que nos apoyáramos mutuamente en momentos difíciles. Ve a averiguarlo, le dije, descartando mi inquietud inicial. Mi esposa accedió, decidiendo reunirse con él en una cafetería cerca de su oficina al día siguiente. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para el trabajo, volvió a mencionar el almuerzo. Todavía no estoy segura de qué se trata, dijo, con un matiz de preocupación en su voz. La tranquilicé, sugiriendo que probablemente no fuera nada serio. Solo escucha lo que tenga que decir, y si es algo en lo que necesitemos ayudar, lo resolveremos juntos, le dije. La cafetería estaba bulliciosa, llena de la habitual multitud de la hora del almuerzo, y mi esposa se sintió un poco más tranquila al estar en un lugar tan público. Llegó un poco temprano y se aseguró una mesa cerca de la ventana, desde donde podía ver la entrada. Él llegó unos minutos después, más nervioso de lo que ella lo había visto nunca. Intercambiaron las cortesías habituales, hablando del trabajo y de los niños durante unos minutos, pero luego, tan pronto como llegó la comida, él respiró hondo y se lanzó a la verdadera razón de la reunión. Comenzó halagándola, diciéndole lo hermosa que se veía. Al principio, ella asumió que solo estaba siendo cortés, pero él continuó. Le dijo que siempre había sido la luz de su vida, que ella le hacía sentir cosas que nunca antes había sentido. Fue amor a primera vista, dijo, con la voz ligeramente temblorosa. Te he amado desde el instante en que te vi. Si fueras mía, te trataría como la reina que eres. Te daría todo lo que mereces. Mi esposa quedó atónita. Lo miró fijamente, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Este hombre, mi cuñado, casado con mi hermana y padre de sus 2 hijos, le estaba abriendo su corazón. Exageraba, haciendo grandes promesas sobre lo diferente que sería la vida si estuvieran juntos. Continuó diciendo que había estado reprimiendo estos sentimientos durante años, que la había observado y admirado desde lejos, sintiendo cada vez más que estaban destinados a estar juntos. Ella intentó interrumpirlo, decirle que estaba cometiendo un gran error, pero él seguía hablando por encima de ella, casi como si hubiera ensayado este discurso 1000 veces en su cabeza. Cabe mencionar que este hombre siempre ha tenido una relación amistosa con mi esposa. Nuestras familias se ven a menudo, ya que somos muy unidos. Él siempre ha sido el tío divertido para nuestros hijos, el que está presente en cada barbacoa familiar, en cada cena navideña. Le envía mensajes de texto a mi esposa con frecuencia, pero siempre ha sido sobre cosas triviales, los horarios de los niños, eventos familiares, cosas así, nada abiertamente sexual, nada que hubiera activado alguna alarma. De hecho, también le envía mensajes de texto y llama a mi madre. Tienen una relación cordial y ninguno de nosotros pensó nunca nada al respecto. Para nosotros, él siempre ha sido un buen tipo, alguien en quien confiamos implícitamente. Así que escuchar a mi esposa contarme esto fue como un puñetazo en el estómago. Mi esposa no lo dejó terminar. Se levantó bruscamente, su silla raspó ruidosamente contra el suelo y se marchó. Estaba temblando cuando me llamó, relatándome todo lo que acababa de ocurrir. Mientras hablaba por teléfono conmigo, comenzaron a llegar los mensajes de texto de él. Primero eran disculpas. No lo había dicho en serio, creía que era solo un capricho, lamentaba haberla hecho sentir incómoda, pero el daño ya estaba hecho.
Salió temprano del trabajo para venir a casa y hablar conmigo sobre esto. Su teléfono vibraba incesantemente con sus llamadas y mensajes. Le dije que respondiera a una de sus llamadas, que lo pusiera en altavoz para que yo pudiera escuchar. Estaba llorando, rogándole que no le dijera nada a mi hermana. Repetía que había sido un error, que había malinterpretado las señales, que pensaba que ella sentía lo mismo. Aparentemente, cuando estuvimos juntos el fin de semana pasado, pensó que mi esposa estaba coqueteando con él, que tuvieron un momento a solas en nuestra cocina donde sintió una conexión. Mi esposa es muy directa y supongo que puedo entender cómo eso puede interpretarse como coqueteo, pero esto va más allá de cualquier cosa que hubiéramos podido imaginar. Preguntó si ella me lo había contado y yo respondí, sí, ya que estaba en altavoz. Entonces empezó a suplicarme a mí también, pidiéndonos que mantuviéramos esto en secreto. Esto continuó por un rato, él rogando y nosotros escuchando. Mi pregunta principal fue si había engañado a mi hermana antes. Juró que no, jurando por la vida de sus hijos que solo había sido mi esposa. Dijo que debería entenderlo, que era ella, solo ella. En ese punto dejé de escuchar. Le dije que no iba a hacer nada esa noche y que lo llamaría mañana. Ahora nos quedamos con este desastre, sin saber qué hacer a continuación. Mi esposa dice que deberíamos ir a casa de mi hermana ahora mismo y contárselo, pero la idea de destrozar la familia de mi hermana me está matando. Pensar en lo que esto les hará a mis sobrinas me dan ganas de vomitar. Sé que lo correcto es decírselo a mi hermana, pero también estoy pensando en mi esposa. No es su culpa, pero seguramente habrá resentimiento por parte de mi familia, incluso si mi hermana no se divorcia de él y se reconcilian. No veo cómo podremos volver a estar juntos como antes, si es que lo logramos. Todo este episodio podría destrozar a mi familia. No me importa él, intentó destruir mi familia, pero sí me importan todos los demás. Actualización. Todos los que me dijeron anoche que no podía esperar para contárselo a mi hermana tenían razón. Poco después de la medianoche, recibí una llamada de mi hermana. Sonaba alterada y dijo que tenía que contarme algo. Mi corazón se hundió cuando me explicó que su esposo, mi cuñado, había acudido a ella llorando, afirmando que mi esposa había intentado iniciar una aventura con él. Había inventado una historia donde mi esposa era la instigadora, intentando echarle toda la culpa a ella. Apenas podía creer lo que estaba escuchando. Inmediatamente le dije a mi hermana que eso no era cierto y le aseguré que iría enseguida. Esta situación debía abordarse cara a cara, no por teléfono. Colgué y, con un sentido de urgencia, llamé a mis padres. Desperté a mi madre y a mi padre, explicándoles lo que estaba sucediendo con frases cortas y rápidas. Mi padre estaba furioso. Mi madre sonaba sorprendida pero resuelta. Acordaron ir a casa de mi hermana para cuidar a sus hijos, ofreciéndole el apoyo que necesitaría desesperadamente en este momento. Luego llamé a mi hermano menor. Respondió adormilado. Su confusión se convirtió en alarma a medida que le contaba lo sucedido. Prometió venir a nuestra casa y quedarse con nuestros hijos, asegurándose de que no estuvieran solos durante esta turbulencia. Su presencia tranquila y firme. Realmente no sé qué esperaba lograr al llamar a mi hermana en medio de la noche con sus mentiras. Quizás pensó que podría adelantarse a la historia, tergiversar la narrativa para salvarse a sí mismo, pero fue un esfuerzo inútil. Cuando nos acercamos a ellos, la tensión en el aire era palpable. Mi esposa temblaba, su rostro una máscara de ira y dolor controlados. Le entregó a mi hermana su teléfono sin decir una palabra. Mi hermana lo tomó, sus manos firmes, pero sus ojos ardiendo con una mezcla de furia y sufrimiento. Se desplazó por los mensajes, su expresión endureciéndose con cada uno que leía. Luego escuchó los mensajes de voz, la evidencia condenatoria de sus declaraciones y los rechazos de mi esposa. Antes de que pudiera decir algo, mi cuñado comenzó a sollozar. Este es un hombre que entra en edificios en llamas, que se enfrenta al peligro a diario sin pestañear.
Verlo así, roto y vulnerable, era impactante. Sus llantos eran profundos y guturales, crudos de arrepentimiento y miedo. Era una escena casi surrealista. Un bombero grande y rudo de rodillas por sus propias acciones. El rostro de mi hermana permaneció impasible, una máscara de severa resolución. Siempre ha sido dura, pero en ese momento era inflexible. Esperó a que él terminara, su silencio más poderoso que cualquier palabra. Cuando finalmente se calmó, todavía con hipo por los restos de sus sollozos, ella habló. «Haz una maleta y vete», dijo, su voz fría y clara. «No soporto mirarte». Él intentó discutir, defender su caso, pero ella no lo toleró. «Basta», espetó, cortando sus palabras. «No hay nada que puedas decir que mejore esto». Se alejó de él, se acercó a mi esposa y la abrazó. Fue un momento de solidaridad entre ellas, un pequeño consuelo en medio de esta pesadilla. Han sido amigas desde la universidad, y la fuerza de su vínculo era evidente. Fue un alivio ver que, a pesar de todo, estaban juntas. Esto me dejó de pie con mi cuñado. Estaba destrozado, su rostro rojo e hinchado por el llanto, los hombros caídos. Me miró, sus ojos suplicando algún tipo de comprensión o perdón. Pero no tenía ninguno que ofrecer. Intentó hablar, su voz quebrándose, pero lo interrumpí. «Tienes que irte», dije con firmeza. «Este es tu lío. Tienes que lidiar con las consecuencias». Asintió, derrotado, y lentamente se dirigió al interior para empacar sus cosas. Mi hermana se quedó con mi esposa, las dos hablando en voz baja, apoyándose la una en la otra. El resto de la noche fue un borrón de conversaciones y planes. Todos nos unimos alrededor de mi hermana, ayudándola a decidir qué hacer a continuación, cómo proteger a sus hijos de las consecuencias. Mi hermana empezó a interrogar a mi esposa, tratando de entender por qué su esposo pensó que algo de esto podría funcionar. Debía tener alguna razón para creer que ella correspondía a sus sentimientos. Mi hermana insistió en que no había habido ningún problema en su matrimonio. Todo había sido normal. Mi esposa lloraba en este punto. Las lágrimas corrían por su rostro mientras trataba de encontrarle sentido a la situación. «No hay nada que no hayas visto», dijo con la voz temblorosa. Le entregó a mi hermana su teléfono de nuevo, y juntas revisaron minuciosamente cada mensaje de texto enviado durante los últimos 2 años. Leyeron cada uno con atención, buscando cualquier indicio de comportamiento inapropiado, pero no había nada allí. Mi esposa solo estaba siendo ella misma. Tiene una personalidad juguetona, siempre bromeando y haciendo bromas. Es parte de lo que la hace tan adorable y accesible. Mi cuñado tiene un sentido del humor similar y siempre se han bromeado de una manera alegre e inofensiva. Mi hermana experimenta interacciones similares tanto con mi madre como con mi hermano menor. Parece ser su modo típico de relacionarse con los demás. El único evento que mi esposa puede recordar que podría haber sido malinterpretado ocurrió el fin de semana pasado. Relató el incidente intentando identificar el punto en el que las cosas se desviaron. Estaban todos reunidos en nuestra casa cuando ella y mi cuñado se acercaron al refrigerador al mismo tiempo. Forcejearon juguetonamente, ambos riendo, para ver quién llegaba primero. Él la dejó ganar, pero luego le rodeó la cintura para coger una cerveza, moviendo la mano deliberadamente. Reconoce que, momentáneamente, su acción le pareció algo inapropiada. Fue una sensación transitoria y la desestimó, sin querer agravar el asunto. Ahora se pregunta si su inacción inadvertidamente le dio señales de aliento. Mi hermana escucha, su comportamiento se suaviza. No culpa a mi esposa por nada de esto. La conoce lo suficientemente bien como para saber que su disposición juguetona no implica una invitación para una mayor interacción. «No es tu culpa», le asegura, y mi esposa asiente, aunque persiste una sensación de culpa. Al terminar de revisar los mensajes, se hace evidente que no hubo atracción mutua, ni señales encubiertas, ni coqueteos clandestinos. Mi esposa simplemente estaba siendo ella misma, y mi cuñado distorsionó eso en algo que no era.
La comprensión de que esta mala interpretación ha causado tanta angustia es casi insoportable, pero al menos, por ahora, la confianza de mi hermana en mi esposa permanece firme. Posteriormente, mi hermana comienza a examinar su MacBook para descubrir qué otros aspectos podría desconocer. Está furiosa y agitada en este momento. Sus manos tiemblan mientras introduce caracteres. Adivina la contraseña y en el tercer intento obtiene acceso. Respirando hondo, comienza a buscar entre sus archivos, buscando cualquier cosa que pueda aclarar esta angustiosa situación. No tarda mucho en descubrir algo inquietante. Allí, oculto dentro de una carpeta con una etiqueta inocua, hay numerosas fotografías de mi esposa. Abarcan años y lo que es más desconcertante es que siempre son imágenes aisladas, únicamente de ella, nunca en grupos o reuniones familiares espontáneas. Mi hermana navega a través de ellas, su furia transformándose en un escalofriante temor. Un conjunto de imágenes es particularmente impactante. Hace unos años nos embarcamos en una excursión de parejas al Caribe. Fue una escapada poco frecuente sin los niños, y mi esposa, sintiéndose más cómoda en el entorno solo para adultos, se había puesto un bikini, una latez de mi hermana se volvió cenicienta mientras las revisaba. Era evidente que él había estado capturando estas imágenes subrepticiamente durante años, acumulándolas con un fervor obsesivo. La comprensión de que había albergado esta fijación, acechando en la periferia de los eventos familiares, le envió un escalofrío por la espalda. ¿Esto justifica ahora una orden de restricción?, preguntó, su voz casi inaudible. Esto había tomado un giro siniestro, mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. La línea entre lo inapropiado y lo abiertamente perturbador se había cruzado. Nos llamó mostrándonos las fotografías. Mi esposa jadeó, su mano cubriendo instintivamente su boca con asombro. No tenía ni idea de que él estuviera haciendo esto, ninguna noción de su fijación. Mi hermana, su ira ahora moderada por una profunda sensación de traición, comenzó a discutir las acciones a seguir. Recurso legal, la protección de sus hijos y una orden de restricción eran todas opciones que ahora requerían deliberación. Todos estábamos desconcertados por esta nueva revelación. El individuo que creíamos entender, en quien confiábamos como esposo, padre y cuñado, había revelado una faceta de sí mismo que era a la vez sombría e inquietante. Trascendía la mera infatuación, era algo mucho más malévolo. Lamentablemente, la agitación persistía. Mi hermana accedió a hablar con su esposo anoche, permitiéndole presentar su explicación. Estaba decidida a obtener la narrativa completa y optó por involucrar a mi esposa directamente para evitar cualquier engaño o verdades a medias. Organizaron una sesión de FaceTime con mi esposa y yo escuchando discretamente fuera de cámara, mi corazón latiendo con una mezcla de furia y aprensión. Mi hermana, siempre meticulosa, documentó todo el intercambio por si acaso. Tan pronto como comenzó la llamada, la tensión era perceptible. Mi cuñado parecía agotado, sus ojos enrojecidos e hinchados por el llanto. Inició la conversación tentativamente, su voz vacilante, pero a medida que avanzaba, la verdad comenzó a emerger y la narrativa se desarrolló de una manera que ninguno de nosotros había previsto del todo. Admitió que había estado obsesionado con mi esposa durante años. Comenzó el día que la conocí, confesó, su voz apenas audible. Procedió a explicar que fue durante una de esas primeras reuniones donde mi hermana, ansiosa por presentar a su nuevo novio a sus conocidos, lo había llevado. Mi esposa y yo estábamos en una relación en ese momento, pero él la había conocido antes de conocerme a mí. Inicialmente, creyó que sus sentimientos eran meramente físicos, una infatuación inocua que podía ignorar. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo y pasaba más tiempo en su compañía, se dio cuenta de que era más profundo. Se obsesionó con su comportamiento, su risa,
la forma en que interactuaba con quienes la rodeaban. Relató momentos en los que se encontraba observándola, fascinado por su presencia, incluso cuando ella simplemente estaba siendo ella misma, juguetona y bondadosa. Detalló cómo había intentado reprimir estas emociones, convenciéndose de que eran benignas, pero con el paso del tiempo, su fijación se intensificó. Comenzó a idear métodos para estar más cerca de ella con más frecuencia, ofreciéndose a ayudar con las funciones familiares, inventando pretextos para comunicarse con ella por mensaje de texto sobre asuntos triviales. Fue una progresión gradual e insidiosa que finalmente lo llevó a un punto en el que se sintió obligado a revelar sus sentimientos, engañándose a sí mismo al suponer que ella podría corresponderlos. Mi hermana escuchó, su rostro una fachada de furia y tristeza controladas. Se abstuvo de interrumpir, permitiéndole incriminarse aún más con cada palabra. Mi esposa, por el contrario, estaba visiblemente perturbada. Saber la duración de esta situación y la profundidad de su fijación era casi demasiado doloroso para soportarlo. Tras su conclusión, se produjo un silencio pesado. Mi hermana finalmente habló, su tono frío y deliberado. ¿Qué te llevó a creer que mi esposa me abandonaría por ti?, preguntó, su mirada penetrante. Tartamudeó, tratando de articular las palabras adecuadas. Aludió a la supuesta atracción mutua, a los momentos que había malinterpretado como señales de reciprocidad. Mi esposa y mi hermana estallaron en ese momento, su ira y exasperación reprimidas desbordándose. Hubo muchas palabrotas, un torrente de gritos, el sentimiento crudo de traición y angustia saliendo a la superficie. Mi esposa terminó la llamada, sus manos temblando, su rostro ceniciento. Estaba preocupada por mí, por nuestra relación, asegurándome persistentemente que la atracción era unilateral. Le creí, siempre lo había hecho. Incluso si lo hubiera encontrado físicamente atractivo en algún momento, estaba seguro de que nunca habría actuado en consecuencia. Es firme en cuanto a la confianza y la fidelidad, un principio que articuló al principio de nuestra relación. Todo este predicamento era una ilusión distorsionada de mi cuñado, un peligroso engaño que casi había desintegrado a nuestra familia. La tensión que había estado aumentando durante la llamada finalmente detonó en una tempestad de blasfemias y gritos. La voz de mi esposa era una fusión de indignación y angustia, mientras que la de mi hermana era resuelta y severa. La avalancha de emociones era abrumadora, la atmósfera densa de traición e incredulidad. La conversación telefónica terminó abruptamente cuando mi esposa, temblorosa y sobreexcitada, colgó debido a su preocupación por mí. Se volvió hacia mí, sus ojos dilatados por la aprensión y el desconcierto. Fue unilateral, afirmó, su voz temblorosa. Nunca lo dudé, respondí tratando de consolarla. Incluso si lo encontraste físicamente atractivo en algún momento, sabía que nunca actuarías en consecuencia. Simplemente no eres ese tipo de persona. Al principio de nuestra relación, hubo un incidente que ejemplificó su perspectiva sobre la confianza y la fidelidad a la perfección. Recuerdo observarla una mañana mientras se vestía, admirándola sin hablar. Se dio cuenta, me dedicó una sonrisa juguetona y me preguntó si aprobaba lo que veía. Pero entonces su comportamiento se volvió serio, casi gélido. Nunca la cagues, dijo, su tono sin dejar lugar a malas interpretaciones. O nunca volverás a ver esto. Hablaba completamente en serio. Mi esposa es seria con respecto a la confianza. Una vez que se fractura, es casi irreparable. Mientras estaba sentado allí, repasando la tumultuosa escena en mi mente, no pude evitar pensar en mi cuñado. Sabía que era algo arrogante, siempre comportándose con cierta bravuconería, pero, Dios mío, nunca me di cuenta de que se tenía en tan alta estima como para creer que podía ejecutar algo de esta naturaleza. Sus autoengaños eran asombrosos, totalmente desconectados de la realidad. Hablé con mi hermana más tarde,
una vez que el asombro inicial se había disipado y pudimos comunicarnos con más calma. Estaba firme, resuelta a proteger a sus hijos de las repercusiones de las acciones de su esposo. Me informó que se pondría en contacto con un representante legal a primera hora del lunes por la mañana para determinar qué medidas podía implementar para restringir su contacto con sus hijos. Deseaba asegurarse de que estuvieran aislados de la mayor parte de esta confusión posible. En lo que a mí respecta, está desconectado de la realidad, expresó su tono acerado con determinación. Su preocupación ya no era salvar su matrimonio, sino proteger a sus hijos y preservar una apariencia de estabilidad para ellos. Actualmente, mi cuñado ha regresado a casa, no porque mi hermana desee su presencia, sino porque legalmente no puede impedírselo. A pesar de la conmoción y la inequívoca traición, él conserva el derecho a residir en la casa hasta que avancen los procedimientos legales. El ambiente es tenso e incómodo, repleto de sentimientos tácitos y una palpable animosidad. Han terminado, y creo que él ahora lo comprende. Hay una expresión abatida en sus ojos, como si entendiera que cualquier posibilidad que albergaba de recuperar su matrimonio se ha extinguido. El abogado le informa a mi hermana que, dado el comportamiento documentado de mi cuñado en los últimos días, existe una alta probabilidad de que se le otorgue la custodia total de los niños. Los mensajes de texto, las grabaciones de voz y la inquietante colección de fotografías ofrecen un vívido retrato de su fijación y falta de estabilidad. Él ni siquiera parece querer disputarle eso. Es como si reconociera que lo ha perdido todo y está demasiado agotado para defenderse. Mi hermana estará bien, tiene más fortaleza de la que muestra, y cualquier afecto que sentía por él ha desaparecido. Se mueve por la casa con una actitud resuelta, su concentración ahora completamente en sus hijos y su futuro. No parece angustiada por ello, más bien se asemeja a alguien que finalmente ha visto la verdad y está lista para seguir adelante. Los niños aún no saben lo que sucedió, sienten que algo anda mal. Los niños siempre lo hacen, pero no conocen los detalles. Mi cuñado rara vez estaba presente de todos modos. Cuando los niños estaban en casa, a menudo dormía en la estación de bomberos, trabajando turnos dobles y horas extras. Su ausencia era una constante en sus vidas, un vacío silencioso pero omnipresente al que se habían acostumbrado. Sin embargo, seguramente será difícil para ellos una vez que sepan lo que va a suceder. La estabilidad de su hogar, la presencia de ambos padres, incluso si era imperfecta, cambiará. Mi hermana es consciente de esto. Ya ha contratado a un psicólogo infantil para que los ayude a navegar por las inevitables preguntas y sentimientos que surgirán. Está preparada para desempeñar el papel de madre y padre, para brindarles el afecto y el aliento que necesitarán. En cuanto a mi cuñado, ocupa la habitación de invitados, una presencia taciturna en una vivienda que ya no resuena como suya. Parece resignado a sus circunstancias, siguiendo los movimientos pero sin ninguna resistencia genuina. Es un espectáculo melancólico y lamentable, pero mi empatía es limitada. Algunos conocidos han postulado que debe haber otras mujeres involucradas, que alguien tan obsesionado como mi cuñado no podría haber estado obsesionado únicamente con una persona. Sin embargo, que nosotros sepamos, no ha habido nadie más. Realmente es solo la fijación con mi esposa. Su preocupación por ella ha sido exclusiva y ferviente, excluyendo a cualquier otra persona. Tras las revelaciones, mi esposa bloqueó su número de teléfono, tratando de establecer cierta distancia y protegerse de sus insinuaciones no deseadas. Sin embargo, la misma noche que regresó a casa, le envió un correo electrónico a mi esposa desde una cuenta recién creada. Comenzó con una disculpa aparentemente sincera, pero rápidamente se convirtió en algo mucho más ominoso. Empezó afirmando que nunca tuvo la oportunidad de terminar sus pensamientos en el restaurante ese día, insinuando que había más que necesitaba admitir.
Luego se embarcó en extensos párrafos detallando todos los atributos que aprecia de mi esposa. Describió la desesperación que experimentaba, las emociones abrumadoras que lo habían obligado a comportarse de manera tan caprichosa. Relató cada pequeño detalle que estimaba de ella, su sonrisa, su risa, la forma en que interactuaba con los demás. Era profundamente inquietante presenciar su fijación articulada de forma tan explícita. Volvió a aludir a su supuesta atracción mutua, argumentando que había una tensión sexual palpable entre ellos que siempre había sentido. Estaba delirando, malinterpretando su comportamiento afable y juguetón como algo más profundo. Describió una conexión que existía únicamente en su imaginación, una fantasía de la que se había convencido de que era auténtica. El correo electrónico concluyó con un segmento sustancial sobre mí. Basta decir que no sabía que albergaba una percepción tan despectiva de mí. Fue bastante inflexible en que yo no satisfacía adecuadamente a mi esposa. Censuró todo, desde mi apariencia física hasta mi comportamiento, insinuando que de alguna manera no la merecía. Sus expresiones estaban destinadas a denigrarme, a infundir incertidumbre y aprensión. Examinar el correo electrónico fue un golpe visceral. Era evidente que su fijación por mi esposa había distorsionado sus percepciones y alimentado su antipatía hacia mí. Me consideraba un impedimento, alguien indigno de la mujer que había elevado a un pedestal. Sin embargo, en lugar de sentirme intimidado, solo fortaleció mi determinación de proteger a mi esposa y a mi familia de sus delirios. Enviamos el correo electrónico a mi hermana y a su asesor legal. Era una prueba más de su precario estado mental, otro elemento del enigma que ilustraba cuán desquiciado estaba. Este correo electrónico, con su mezcla de arrepentimiento, fijación y acrimonia, podría ser suficiente para que lo expulsen permanentemente de la residencia. Por el momento, mi esposa y yo avanzamos día a día. El apoyo de nuestros amigos y familiares ha sido indispensable, ayudándonos a atravesar esta situación surrealista y angustiante. En definitiva, mi esposa no está del todo bien, pero está progresando cada día. Siente remordimientos por haber estado demasiado cómoda con mi cuñado. Por lo general, es extremadamente meticulosa a la hora de establecer límites con otros hombres. En caso de que no fuera evidente, mi esposa es extraordinariamente atractiva y atrae mucha atención de los hombres. Sin embargo, se sentía segura con mi cuñado porque era familia y nunca anticipó que él cruzara algún límite. Afortunadamente, ella y mi hermana están en buenos términos y no parece haber resentimiento residual, lo cual es un alivio. Todos nos recuperaremos, pero llevará tiempo. Agradezco a todos los que hicieron comentarios y ofrecieron su apoyo. Mi principal preocupación durante toda esta prueba fue mi hermana y sus hijos. Las consecuencias de las acciones de mi cuñado en sus vidas son considerables. Garantizar su seguridad y bienestar emocional se convirtió en nuestro objetivo primordial. Los niños, en particular, necesitan ser protegidos de tales circunstancias tóxicas para preservar su sentido de estabilidad y normalidad. Cuando nos enfrentamos a una situación así, es imperativo actuar con rapidez y decisión. No tardamos en reunir pruebas, abordar el asunto y obtener asistencia legal para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los implicados. La procrastinación o la negación podrían haber resultado en un daño mayor. Mi hermana y yo hablamos más tarde, después de que el asombro inicial hubiera disminuido y pudiéramos comunicarnos con mayor tranquilidad. Ella se mostraba firme, resuelta a proteger a sus hijos de las consecuencias de las acciones de su marido. Me informó que lo primero que haría el lunes por la mañana sería ponerse en contacto con un abogado para determinar qué medidas podía tomar para limitar el contacto de él con sus hijos. Quería asegurarse de que estuvieran protegidos de la mayor parte posible de este torbellino. En lo que a mí respecta, está desconectado de la realidad, dijo, con un tono de acero en su voz.
Su preocupación ya no era salvar su matrimonio, sino proteger a sus hijos y mantener una apariencia de estabilidad para ellos. En este momento, mi cuñado ha vuelto a casa, no porque mi hermana quiera que esté allí, sino porque legalmente no puede impedirlo. A pesar de la conmoción y la innegable traición, él tiene derecho a vivir en la casa hasta que los procedimientos legales avancen. El ambiente es tenso e incómodo, cargado de sentimientos no expresados y una evidente animosidad. Han terminado, y creo que él ahora lo entiende. Hay una mirada de derrota en sus ojos, como si comprendiera que cualquier esperanza que tuviera de recuperar su matrimonio se ha extinguido. La abogada le ha dicho a mi hermana que, dado el comportamiento documentado de mi cuñado en los últimos días, hay muchas posibilidades de que se le conceda la custodia completa de los niños. Los mensajes de texto, las grabaciones de voz y la inquietante colección de fotografías pintan un claro retrato de su obsesión y falta de estabilidad. Él ni siquiera parece querer oponerse a ella en eso. Es como si reconociera que lo ha perdido todo y está demasiado cansado para defenderse. Mi hermana estará bien, es más fuerte de lo que parece, y cualquier cariño que sintiera por él ha desaparecido. Se mueve por la casa con determinación, concentrada ahora por completo en sus hijos y en su futuro. No parece angustiada por ello, más bien parece alguien que por fin ha visto la verdad y está lista para seguir adelante. Los niños aún no saben lo que ha pasado, perciben que algo va mal. Los niños siempre lo hacen, pero no conocen los detalles. Mi cuñado rara vez estaba presente de todos modos. Cuando los niños estaban en casa, a menudo dormía en el parque de bomberos haciendo turnos dobles y horas extras. Su ausencia era una constante en sus vidas, un vacío silencioso pero omnipresente al que se habían acostumbrado. Sin embargo, seguro que será duro para ellos cuando se enteren de lo que va a pasar. La estabilidad de su hogar, la presencia de ambos padres, aunque fuera imperfecta, va a cambiar. Mi hermana es consciente de ello. Ya ha contratado a un psicólogo infantil para que les ayude a afrontar las inevitables preguntas y sentimientos que surgirán. Está dispuesta a ser madre y padre, a darles el cariño y el apoyo que necesitarán. En cuanto a mi cuñado, ocupa la habitación de invitados, una presencia silenciosa en una casa que ya no siente como suya. Parece resignado a su suerte, siguiendo los movimientos pero sin oponer ninguna resistencia real. Es un espectáculo triste y lamentable, pero mi empatía es limitada. Algunos conocidos han sugerido que debe haber otras mujeres implicadas, que alguien tan obsesionado como mi cuñado no podría haber estado obsesionado con una sola persona. Sin embargo, que sepamos, no ha habido nadie más. Realmente se trata solo de la obsesión por mi esposa. Su fijación por ella ha sido exclusiva y ferviente, excluyendo a cualquier otra persona. ¿Qué reflexiones les suscita esta historia? Compartan sus opiniones en la sección de comentarios a continuación. Gracias por escuchar Vibe Tales.